Bueno, gente, bienvenidos a Brújula Libertaria. Estamos, todo Buen bien, día, buenas gente. tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Hoy les tenemos un programa especial. Tenemos como invitado acá al doctor Martín Pérez Banchero, que nos va a estar acompañando en una entrevista amena, hablando un poco de libertad, hablando un poco de su trayectoria. Bueno, para que no lo conocen un poco, es abogado de profesión y bueno, tuvo una carrera política dentro del Partido Colorado, donde tuvo varios cargos, incluyendo como director nacional de turismo. Y bueno, su trayectoria es muy amplia, lo vamos a dejar a él hablar. Pero ahora lo que más le acomete es como candidato presidencial por el partido Identidad Soberana, que tiene Avanzar republicano. Avanzar Republicano, perdón, Ah, son cosas que pasan. hasta donde sé no tenemos Salle por acá. No tenemos H. Algunas personas estarán contentas, otras no tanto por esto. Pero sí, perdón, disculpa Martín. Pero bueno, si quieren arrancamos un poquito. Tenemos una lista de preguntas acá que hicimos en el, en el grupo. Y bueno, ¿podrías contarnos un poco tus inicios, un poco la carrera en el Partido Colorado, principales hitos, por qué el Partido Colorado, por qué la palabra jorgista que muchas veces usás para describirte? Bien, bueno, un gusto estar con ustedes hoy. Una alegría para conversar y compartir. Yo vengo de matriz liberal y ya se viene de matriz marxista. O sea, ahí hay una diferencia muy grande, que eso se ve cuando se profundiza algunas cosas, a Salle se le nota la matriz marxista, muchas veces a ver, yo tengo buen concepto de Salle, voy a aclarar, y me gusta que sea, que discuta, me gusta que se bien al sistema, a la discusión, pero se le nota su origen y su matriz. Nosotros no. Y ahí vengo y te lo hago como introducción para explicarte mi origen. Sí, me defino como liberal y ballista. Y no hay una contradicción en eso. Porque acá en Uruguay el vallismo, que tuvo 4 presidentes, que apellido Valle, Lorenzo Valle, Pepe Valle, Luis Valle y Jorge Valle, siempre fue liberal, liberal en lo político y liberal en lo económico, salvo Luis Valle. Y lo que pasó fue que Luis Valle distorsiona la imagen de Lorenzo y don Pepe Valle, y Jorge Valle, como era su hijo, tampoco lo cuestionaba, no podía cuestionar a su padre. Pero don Pepe Valle, que no crea ninguna empresa pública, el Banco de Seguros es la única empresa que se crea él estando vivo, fue una persona que cuidó enormemente las finanzas públicas. O sea, no sé si ustedes saben que las presidencias de Valle siempre hubo superávit, nunca hubo déficit, que se cuidó enormemente la emisión había respaldo oro en ese momento. Fue muy cauteloso y muy cuidadoso en eso con Cerrato, que era su ministro de Hacienda. Eso, visión liberal en lo económico y liberal en lo político. Hay un cuento a mí me gusta mucho, de don Pepe cuando era jovencito, tenía 13 años, vivía en la calle Yaguarón, el padre Lorenzo era presidente de la República, carnaval, y salen los mascaritos y empiezan se paran en la casa de Lorenzo y don Pepe y empiezan a criticar al presidente. Y en eso sale don Pepe, 13 años, pero era un muchacho grandísimo, grandote ya, y sale a increparlos a los mascaritos. Y abre la puerta y sale el presidente, sale Lorenzo, y lo llama: Pepe, Pepe, vení, vení. Dejalo que griten, dejalo que digan lo que quieren. Venimos de generación y generaciones luchando por la libertad, que lo hagan sin máscaras, que sigan cuestionando. Ese origen que también lo tiene Jorge Valle, cuando en su presidencia decía: si ustedes quieren mirar oposición, miren Canal 5, que está Raquel Laluich y Sonia Brescia, que en ese momento eran las más críticas del gobierno. Eso está en el ADN y en nuestra formación. Lamentablemente el Partido Colorado ha tomado una actitud de sumisión ante el Partido Nacional, que notoriamente no es un gobierno liberal, que es un gobierno que a quienes lo votamos nos ha defraudado. Yo no me siento defraudado por el Frente Amplio, porque yo nunca voté al Frente Amplio y yo no podía esperar del Frente Amplio que tratara de manejar o ser más cuidadoso en algunos temas de los números macro. Tampoco le podía pensar en un partido nacional que haya superado al Frente Amplio en un clientelismo que es aberrante y en una corrupción que es espantosa. Entonces, cuando uno mira este gobierno y esto que se ha instaurado, que nosotros definimos como lógica binaria, que es 2 bloques y fuera de los 2 bloques quieren mostrar que no hay más nada,
Y lo que han logrado con los dos bloques, por un lado el Partido Nacional con la sumisión del Partido Colorado, Cabildo Abierto y demás, y por otro lado el Frente Amplio, es excluir los temas de discusión. Entonces yo miro con enorme entusiasmo, pero con mucha envidia la política argentina, porque ahí se discute en serio. Y ahí discuten sí o no el Banco Central, y ahí discuten sí o no la emisión. Y acá no discutimos nada, y acá seguimos con un déficit espantoso, se incrementa la deuda, es un país que tiene una deuda per cápita altísima, de las más altas del mundo, y no hay discusión. Y una cosa que les puede pasar a ustedes tres, que es notoria, yo recién vengo de hacer unos mandados con mis hijas, es carísimo todo en Uruguay, todo es carísimo. Y sin embargo el tema ese no está en la discusión, nos faltó el respeto ahora Delgado, con un plan para mejorar, dice, la economía familiar, a ver si una familia puede ahorrar 2.500 pesos por mes. Es un atrevido, decir eso es una falta de respeto, porque tenemos en Uruguay, y voy a usar el término que usó Milei, pero que tiene origen en Pablo Iglesias, en un hombre de izquierda, y después lo usa Milei, que es el de la casta. En Uruguay la casta política es muchísimo peor a la Argentina. En Uruguay en eso estamos mucho peor a la Argentina. Sin embargo, lamentablemente acá no discutimos, no se discute eso. Me parece que lo que se dio en Argentina es una especie de reordenación ideológica, ¿no? En el sentido de que la gente colectivista quedó de un lado y la gente con muchos matices y diferencias que tiende a pensar más en el individuo y el libre mercado, ideas más liberales, quedó del otro. Y eso es lo que permite que haya este tipo de intercambios sobre temas clave. Acá en el Uruguay pareciera que hay ideas colectivistas y ideas liberales en todos los partidos políticos. O sea, tenemos ahora 112 Frente Amplistas que se declaran en contra del plebiscito del BPS dentro del Frente Amplio y tenemos al candidato Ojeda, del cual me gustaría saber un poco tu opinión cuando se presenta como candidato coalicionista, hablando en propaganda sobre la redistribución de la riqueza. Es un concepto netamente marxista, ¿no? Bien, sí. Acá también es cierto una cosa, que nos quedamos en algunos, en los títulos y no bajamos a cuestiones prácticas. Yo creo que estamos en una campaña vacía de discusiones concretas y prácticas. Vos recién, no me quiero ir de algunas preguntas con respecto a lo de Ojeda, por ejemplo, pero vos recién hacías referencia, te voy a contar lo de Ojeda. Yo soy muy crítico de esto de la coalición. Yo no creo en la coalición, nunca creí en la coalición. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio sí es una coalición porque es un partido único, que le ha hecho mucho daño la coalición con mayorías parlamentarias al Uruguay. Cuando uno mira la historia del Uruguay, cuando uno mira la constitución del Uruguay, el Uruguay es un país parlamentarista, no es un país presidencialista. ¿Dónde radica la diferencia? A ver, de vuelta, quiero ser claro en esto. Es parlamentarista en su normativa, en su constitución, en sus leyes. En los hechos es presidencialista, pero ahí viene la culpa de los partidos políticos. ¿Por qué? Y ahí viene la culpa especial del Partido Colorado. Porque este gobierno, donde ningún partido tiene mayoría parlamentaria, distinto al Frente Amplio, que tuvo 15 años con mayoría, este gobierno no las tenía. Y lo que tenía que haber acontecido en este gobierno, que el fiel de la balanza, tenía que haber sido o el Partido Colorado o Cabildo Abierto. Y cuando hubo un choque de visión gubernamental, primaba la calle Pou de su despacho del Ejecutivo, primaba la opinión del Parlamento. Y cuando fue Bustillo y Heber a mentirle al Parlamento por un tema de narcotráfico, miren la gravedad del asunto, lo que tenía que haber pasado ahí es justamente no respaldar. Y ahí hay mecanismos constitucionales que van de la desaprobación a los ministros hasta la posibilidad de una elección anticipada con O sea, todos son mecanismos constitucionales que existieron ya en la tradición nacional. Sin embargo, el Partido Colorado optó por otra cosa, optó por bajar la cabeza y al tener esta actitud, reitero, de sumisión, que a nosotros nos duele muchísimo, porque llega a puntos que van contra nuestra propia historia, la historia del partido. Yo me sigo sintiendo, mi visión histórica es colorada, y voy a poner otro ejemplo. El Uruguay es un país unitario, no es un país federal. Y es un país unitario porque somos muy chiquitos en territorio y muy chicos en población. O sea, históricamente, cuando el Frente Amplio inventa esta aberración de los 3 niveles de gobierno,
Porque 3 niveles de gobierno puede haber en Alemania, que tiene 80 millones de habitantes, en Francia con 50 y pico, o en España con 52. En Uruguay con 3 millones y algo de habitantes, no hay 3 niveles de gobierno. Y lo que ha generado es este clientelismo espantoso, que es la que nos muestra Artigas, pero pasa en Canelones, pasa en Montevideo, pasa en Colonia, pasa en Maldonado, donde ya han llenado de cargos departamentales, donde los intendentes eligen directores como que fueran pequeños ministros. Es una vergüenza, es espantoso. Ha habido un retroceso de la República y en la democracia en tal cosa. Por esas razones que nosotros, con otra cantidad de amigos, que teníamos un origen en la lista 15, en ese Jorge Valle que miraba para el futuro, decidimos dar este paso a iniciativa. La idea fue de Daniel Isi, quienes nos acompañan la fórmula, quien tuvo esta idea en octubre del año pasado, de decir acá en este partido, no, Martín, nosotros no creemos en la coalición, no creemos en esto, nosotros no podemos defender Salto Grande, no podemos defender la corrupción de este gobierno, y bueno, y salimos con este partido. Yo justamente te escuchaba recién a vos, Martín. ¿No sentís como que toda la coalición, que en realidad comenzó siendo en sus orígenes como la suma de distintas fuerzas, con distintas ideas, con distintos planteamientos sobre la realidad política del país, como que toda esa diversidad como poco a poco se está como doblegando ante la personalidad de la calle, como ante el lacayismo, si le podría decir de una forma? Incluso el herrerismo ahora quedó un poco de lado, porque Delgado ganó por el 70% en la interna del Partido Nacional. Y vos, como desde un candidato presidencial de un partido nuevo, alternativo, porque no está ninguno de estos dos grandes bloques, ¿cómo ves esto? Como es esta doblegación de toda la coalición ante la calle. ¿Vos ves algo así o no tanto? Coincido plenamente, y lo digo con enorme tristeza. Cuando el Frente Amplio gana en el 2005, aparece un letrero que decía, con el sol aquel, Presidencia de la República. Y el Frente Amplio, con un Vázquez muy fuerte, empezó en los hechos a manejar el país con una especie de sistema presidencial, donde el presidente era de un poder fenomenal, por encima de los partidos. Y acá en Uruguay, un Lacalle Pou que no generó nada, porque este gobierno, a mí el gobierno de Vázquez obviamente no me gustó y soy crítico, pero dejó cosas como puede ser, soy crítico, el FONASA, la reforma tributaria, las aibalitas, pasaron cosas de las cuales puedo cuestionar, reitero, pero este gobierno pasa y no quedó nada. O sea, ¿qué nos dejó la calle? El pancho de la pasiva, las selfies, la Harley. Va a quedar eso del presidente de la calle, de un presidente que ha tenido adoradores y sumisos por todos lados, pero que no ha cambiado nada. Y el Uruguay que deja es un Uruguay endeudado, con la misma cantidad o superior en cantidad de pobres, con pobreza infantil, que no ha hecho ni un pellizco de reforma del Estado. No intentó, ni siquiera lo intentó. Yo me quedo con aquel Jorge Valle que por lo menos intentó reformar ANCAP y no pudo, a este que ni siquiera lo intentó, ni siquiera se quiso hacer nada. A ver, ¿qué ha cambiado tanto de hace 20 años el gobierno de Valle? Que es increíble, que acá no hay que ser un iluminado, no hay que pensar, imaginar, no hay que mirar 30 años para adelante, no hay que ser Valle y Ordóñez para darse cuenta que el motor explosión viene en caída y que nosotros tenemos que hacer algo con una refinería que tenemos adentro de Montevideo. Por lo menos discutir el tema. Que hablando de la seguridad social, no pensaron 30 años para adelante, no pensaron 3 meses, la caja profesional está recontrafundida, tenemos cajas paraestatales que no funcionan, tenemos la SAFAP, el sistema de ahorro individual tampoco funciona. Yo soy crítico a la reforma, no voy a votar obviamente la reforma del PIT-CNT, pero el sistema del ahorro individual murió por una sanción, una razón muy lógica. La gente vive mucho más tiempo. No me quiero ir de tema, pero con respecto a la seguridad social, José Pedro Varela era un gran liberal, le digo a ustedes, para que lo tengan en cuenta. Y José Pedro Varela decía, de ninguna manera el Estado puede obligar a una persona a ahorrar. Después Bismarck en Alemania gana, y creo que con razón se da cuenta que la vejez, la insolvencia era perjudicial para todo el país, para todo el Estado. Pero lo que voy es, el ahorro individual no puede estar con unas AFAP que cobran con una rentabilidad extremadamente baja. Lo que tiene que asegurar el Estado es una vejez que la persona pueda tener un ingreso mínimo. Ahora, una buena rentabilidad depende de cada uno de ustedes. El Estado no me la va a asegurar nunca. Y esas discusiones no se dieron, no discutimos
nada. Fue un gobierno sin discusión. Usted mencionaste acá, Martín, un poco el tema de las reformas al Estado que no hizo la coalición durante estos 5 años. Por lo que nosotros pudimos leer, tú hablas de que hay que hacer varias reformas al Estado. ¿Cuáles serían esas reformas de parte de que Avanzar Republicano tiene en prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 o en fases? ¿Qué reforma, qué planean ustedes reformar primero si llegan a ser la fuerza que se quede con la presidencia del 2025 al 2030? Nosotros no vamos a ganar la presidencia, pero si nosotros tenemos Hay que alguna. tirarse para adelante. Si no se tira uno No, para está bien, adelante, no, te agradezco, Fernando, pero a ver, primero hay que estar por las ideas y después veremos los resultados. Pero nosotros, si tenemos cierta incidencia política, nuestra principal bandera sí es la reforma del Estado, pero nosotros decimos que la reforma del Estado empieza con la reforma política. Nosotros no podemos, el Estado no puede exigirle a un funcionario cuando tenemos un elenco político o una casta, como dice mi ley, con sueldos de otro mundo. O sea, cuando uno compara lo que gana el presidente de la República, porque es quien es el parámetro para los sueldos de los senadores, los legisladores, los ministros, los directores, con lo que ganan presidente, Milei gana $4.700, López Obrador ganaba casi 8, Lula gana 8.000 y algo, la calle gana 25 gana. 22. Sí. Los legisladores en la Argentina, ustedes que les gusta la política argentina, el Senado se aumentaron los sueldos hará 15 días, fue una enorme discusión y generó un repudio de la sociedad y se aumentaron el sueldo a $6.500. Acá ganan 13. O sea, en un país que somos una pequeña provincia, respectivamente por el Uruguay, pero es real objetivamente. Nosotros entendemos que la primera gran reforma que tiene que tener es una reforma política. Y esto significa dos cosas. Bajar los sueldos de los políticos y bajar la cantidad de cargos políticos, pero en forma drástica. Nosotros poníamos el ejemplo de los directores departamentales. En la órbita departamental que se han creado estos feudos espantosos, hay que eliminar la posibilidad del intendente de nombrar cargos políticos. Esto se crea en la Constitución del 66-67. Hasta el 66-67 los intendentes no podían nombrar un solo cargo político. Se crea para dar cierta cosa. Yo no creo que la invención ya sea notoriamente con un mal fin, pero bueno, se le da al intendente esta posibilidad y hoy por hoy tenemos en todos los departamentos. Porque hablamos de Montevideo, sí que es aberrante, pero es aberrante Montevideo como es aberrante Colonia, como es Artigas, lleno de cargos políticos, de prebendas, de personas que no tienen ningún sentido. Primero porque los departamentos, por competencias que no son departamentales, y después por cargos que no tienen que ser políticos. Tenemos una baja drástica en los cargos políticos a nivel departamental. Creo que tenemos que revisar también los 3 niveles de gobierno, no pueden consistir. Tenemos 100 y pico de alcaldes ganando 100.000 pesos sin funciones, sin competencias definidas. Todo esto hay que reverlo. Y a nivel del gobierno nacional es la reducción de ministerios y la eliminación de cargos de los ministerios, como los directores, como los subsecretarios, que no tienen competencia. Los subsecretarios están para, si el caso que no esté el ministro, y cuando el ministro no está, hemos visto varios casos en Uruguay, los secretarios no ocupan esa función. O sea, son funcionarios con un gran sueldo, unos 500.000 pesos, más unos 600, 700.000 de gastos de secretaría, es una vergüenza. Entonces, también esta eliminación de cargos de los subsecretarios, de directores en los ministerios, de fusión de directorios de empresas públicas, porque nosotros antes de hablar de qué finalidad puede tener el correo o no tener el correo, bueno, no, lo primero que hay que hacer es claro que el directorio del correo no tiene que tener un directorio propio. Es como cualquier empresa privada, el directorio del correo tiene que ser el directorio de Antel. O sea, el primer paso, el primer golpe lo tiene que sufrir la clase política. Nosotros, el Estado no puede hablar con el funcionario porque ahí vamos a chocar fuerte. Y vamos a chocar porque la primera cosa que va a decir el funcionario con total razón es, pero ustedes están acá currando sin funciones, viajando y gastando, ¿qué nos exigen a nosotros? Entonces el primer mensaje grande es eliminación de cargos políticos, eliminación de enormes salarios. Yo lo decía el otro día en un grupo de amigos, imaginemos, de verdad, imaginemos
que pasa un quinquenio donde los políticos no ganen nada, fueran honorarios. ¿Alguno de ustedes de verdad, con la mano en el corazón, piensa que podemos perder calidad legislativa o calidad gubernamental? Ninguno. O sea, lo que se gasta es una barbaridad. Y en el Parlamento, nosotros lo hemos hablado, necesitaríamos una reforma constitucional, entendemos que hay que eliminar el Senado, el Uruguay no tiene razón de ser, el bicameralismo, no me quiero ser muy extenso, pero ya que es una charla entre amigos, el bicameralismo se confronta con el unicameralismo. Y el sistema bicameral nace ¿dónde? En Inglaterra, con dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Los Lores, distinguidos, los comunes, el pueblo. Y en el choque de las dos visiones, confrontan las dos visiones y sale la mejor ley. ¿Qué pasa cuando copia Estados Unidos la constitución, el bicameralismo? Tiene tiempos y circunscripciones electorales distintas. Por tanto, la conformación de diputados es distinta a la del Senado. Y así es en todo el mundo. Y así era en Uruguay en la Constitución del 30, y así era en Uruguay en la Constitución del 17, y así era en Uruguay en la Constitución del 33, que crea el Senado de medio y medio. Y para derogar el Senado del medio y medio lo que hacen es hacer la misma integración de Senado y diputados, que es lo que pasa de ese momento hasta ahora, hace casi 100 años. Teniendo una integración idéntica, no tiene sentido en las dos cámaras. Hay que eliminar el Senado. Uruguay tiene que ser un país unicameral. Eso también da mayor velocidad a la elaboración de la ley. Y hay que también regular nuevamente el tema de los suplentes de los legisladores, que es otra vergüenza donde no existe en el mundo, esto acá no se sabe y no se discute, porque acá es el país que no se discute nada, no existen suplentes de legisladores para suplencias temporales como hay en Uruguay, son para suplencias definitivas, se murió o renunció. Ahora, la persona le duele, sin fundamento alguno se va para que cobre el suplente, eso no existe, eso hay que reverlo y rever también ese gasto parlamentario monárquico que tenemos, parece Versalles, en lo que son los viajes, los viáticos, lo que se llama relaciones, la diplomacia parlamentaria, que es un sinsentido y que las delegaciones uruguayas son las más grandes de América, que tampoco se sabe. Muy bien. Acá, ya porque aprovechando que hablaste en un momento del plebiscito de la seguridad social, que te posicionaste fervientemente en contra, hay otro plebiscito también que es el plebiscito de los allanamientos nocturnos. ¿Qué opinión sostenés vos en cuanto a eso? Bien, yo tengo alguna diferencia ahí, porque cualquier persona liberal, notoriamente cuando concede al Estado algo y quita una libertad, si uno va a lo teórico, los liberales deberían estar en contra del allanamiento nocturno, porque es darle potestad, si hace 5 años atrás era Bonomi para que ingresara y demás. Creo que es un tema que puede ser una herramienta más, eso es lógico, pero hay que tener mucho cuidado con el mensaje. Y acá el mensaje es también no caer en el juego de los dos grandes bloques, porque el problema del narcotráfico en Uruguay no está en las bocas, el problema está arriba. El problema está relacionado, a ver, en un país como Uruguay es claro que no tenemos el problema de las bocas, eso sería mentirle a la ciudadanía. Está en está en una política. Tuvimos acá un pasaporte de Marcet que se lo dieron en un tiempo récord a una persona que estaba detenida. O sea, es un absurdo. Ahí obviamente que todos, y una justicia que después no escarba en esas cosas, un código de proceso penal que ha sido un retroceso porque no ha atacado ningún caso de corrupción. En Uruguay dice la justicia definió, la justicia no pasó a nadie, ni a los casos de el Antel Arena, ni Catón Matí, ni Ministerio de Turismo, ninguno llegó a la justicia, murieron en fiscalía. A ustedes, amigos, que les gusta la política internacional, vuelvo al ejemplo. ¿Imaginan qué pasaría en Perú si se descubre que el presidente de la República participa en una reunión con 2 ministros para mentirle al Parlamento y después destruir pruebas en un caso de narcotráfico? Notoriamente en Perú destituyen al presidente a los 15 minutos. Y acá no pasó nada. No pasó nada. Entonces, para volver al tema, nosotros que entendemos que puede ser una herramienta el allanamiento nocturno, pero de ninguna manera creemos que sea la solución a los problemas enormes del narcotráfico y de inseguridad en Uruguay, que no se han solucionado nada. Si los allanamientos nocturnos, tenía otra pregunta, pero ya que estamos por este lado, si el allanamiento nocturno no es una herramienta válida para enfrentar todos estos problemas que tú mencionabas, ¿qué herramientas, qué propuestas en cuanto a seguridad
tú implantarías o ¿no? Llevarías adelante en tu rol en la Cámara que sea, capaz que solo en la de diputados, si sale lo que querés. ¿Qué leyes nuevas, qué cambios deberías de haber en el Uruguay para que el problema de la inseguridad, a veces vinculado a la droga, a veces no, pero generalmente sí, se mitigue, se pueda eliminar esa tasa de homicidios alta, de atracos, etcétera? Lo primero, y cualquiera de ustedes se da cuenta, pasaron los dos bloques y no ha habido ninguna solución. Cualquier solución en Uruguay, no me quiero ir del tema, pero el problema de la inseguridad, el problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la salud mental, cualquier de los grandes problemas del Uruguay necesita muchos recursos, necesita plata. O sea, no hay ninguna solución sin plata. Y plata no se le puede pedir más a la gente. Entonces, vuelvo al origen. Hay que ver de dónde recortamos para tener una policía mucho más efectiva, que tiene que ser distinta. Ahí vuelvo a aquel programa, aquello que de tal y que para mí era muy bueno, los 136 liceos de tiempo completo, las escuelas de tiempo completo. Quien nace en un lugar de contexto horrendo, quien para ellos su entorno y el delinquir de su entorno se torna normal, si nosotros no sacamos a esa persona de ese contexto, esa persona no va, notoriamente no va a tener los parámetros que puede tener otra persona. Y no estoy justificándolo para adelante, pero digo, tenemos que ir al origen de la situación. ¿Cómo lo sacamos de eso? La cantidad de gente que se ve en Montevideo viviendo en la calle, este tema que es espantoso, notoriamente, vean los niños pobrecitos que están ahí. Ese niño que es un niño hoy, cuando tenga 17, 18 años, menos, ¿qué va a hacer? Otro enorme problema, ¿qué es una persona que va a una cárcel de Uruguay, que es horrenda, cuando sale? O sea, tenemos el problema de la inseguridad es enormemente complejo, es de los problemas más grandes del Uruguay, y lo peor que podría ser, y no lo están haciendo los dos bloques, es vender espejitos de colores o ver soluciones fáciles y a corto plazo. No hay soluciones a corto plazo, lo que sí hay es destinar una cantidad de recursos que hay que ver, que no se le puede sacar, reitero, a la ciudadanía, no puede venir de más impuestos, tiene que venir de costos políticos, tiene que venir de un ahorro político fuerte para atacar esos problemas. Reformar el Código del Proceso Penal, eliminar este código impuesto por el Frente Amplio y mantenido por este gobierno, volver al que se llamaba Código de Instrucción Criminal, que fue derogado en el año 82, el anterior al anterior CPP, donde existía un juez de instrucción y un juez de ejecución, sacarle el poder que tienen los fiscales hoy, darle el poder a quien lo tiene que poner, que es el juez el que tiene que llevar la causa adelante, así lo establece la Constitución, así debe ser en el Uruguay, y medir las penas, Cuando hay hechos que involucran a personas, ya no a personas que son los que manejan esto, tienen que ser las penas muchísimo más fuertes y serias. Pero para eso tenemos que tener un poder judicial que funcione, no esto. Hoy no pasa nada. Cuando uno vota muchas veces a partidos nuevos, partidos chicos, generalmente no lo hace pensando en que puedan llegar a la presidencia, lo hace capaz pensando en un trabajo más legislativo, muchas veces. O si no, simplemente discursivo también, de comenzar a aparecer, comenzar a salir al público, a plantear nuevas ideas y demás. Pero bueno, yendo a un poco a la posibilidad de que Avanzar Republicano tenga una banca capaz en diputados o en cualquier lado, el poder legislativo. A donde lleguen, veremos. ¿Cómo te gustaría a vos que trabajara el partido? Y principalmente si van a ceder, porque uno imagina que la coalición los va a ver como cercanos, porque son, no solo vos, donde tengo entendido, gran parte del partido tiene pasado en la coalición, tiene pasado en el Partido Colorado. ¿Cómo van a trabajar ahí en esa, están entre dos grandes bloques, son un partido chico? ¿Qué expectativas tienen en cuanto al trabajo que podrían llegar a hacer hipotéticamente si logran algún lugar en el Poder Legislativo? Gracias, Federico, la pregunta es buena. No, nosotros tenemos un origen colorado, pero eso no quiere decir que tengamos nada que ver con este gobierno. Yo te reitero, me defino liberal y ballista. Este gobierno es todo menos liberal. Es todo menos liberal. No ha tenido ninguna inquietud por ningún tema del Estado, por una reforma de ninguna clase. Ha sido un gobierno de muco en lo que tiene que ver con cualquier reforma estatal. Ninguna. O sea, estamos muy lejos de eso. Y también estamos lejos de un frente amplio, esto también es claro.
Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Una especie de tirabombas enojados y una actitud ofuscada? No, para nada. Nosotros creemos, por eso, como no creemos en este modelo de coalición y creemos en el Parlamento, defenderemos y trabajaremos de vuelta por una reforma política, de acuerdo a las herramientas que tenemos y a las posibilidades que tenemos. Si tenemos varios senadores y varios legisladores, tendremos un peso más fuerte que si tenemos un solo diputado, y si no tenemos ninguno, no tendremos peso o tendremos un peso testimonial por afuera. Pero nosotros partimos de que no hay ninguna posibilidad de integrar un gobierno in totum como existe hoy el modelo de coalición. Esto quiere decir, uno integra el gobierno y está obligado a votar el presupuesto, las rendiciones de cuentas y las leyes madre. Eso nosotros no lo consideramos. No existe esa posibilidad. Nosotros visualizamos que habrá cosas para aportar, que entendemos que donde se pueda reducir costos políticos, ahí vamos a levantar la bandera, levantaremos la voz y trataremos de llegar a acuerdos y demás. Por eso, ustedes que miran política argentina, Milei sin mayorías parlamentarias ha logrado la Argentina acuerdos en algunas cosas, en otras no. Pero si hablamos, como hablábamos recién, de determinados cargos, de sueldos importantes, de estos de secretaría, de secretarios en comisiones, de una cantidad de cosas que se podrían empezar a mejorar y demás, nosotros que aspiramos a levantar esa voz y trabajar en pro de eso. Y bueno, eso nos va a mantener una independencia hasta el final, como dice Daniel Isi, y nos va a dar también una cordura en el actuar, porque nosotros entendemos, venimos de la política, entendemos que los cambios deben hacerse desde la política, si no, pensaríamos en una revolución y no la pensamos. Y por eso tiene que ser manteniendo una bandera, manteniendo un ideal, pero trabajando con ese objetivo. También me parece que si hay algo que la política argentina nos ha enseñado es que los cambios a veces vienen más de la cultura que de la política, porque capaz que es una apreciación personal, pero Milei hizo un trabajo de hormiga durante muchos años, moviendo la ventana de Overton a través de sus apariciones políticas, apariciones mediáticas con tonos políticos y económicos, en donde le presentaba a la población ideas que no estaba muy acostumbrado a leer o escuchar, de hecho en ninguna otra parte. Y quizás fue lo que permitió de que la Libertad Avanza crezca como fuerza política y bueno, él sea presidente. Que es un poco la alternativa a la revolución. Em, pero volviendo al tema de la coalición, o sea, la coalición no existe, vos lo acabas de decir hace unos minutos. ¿Debería existir la coalición? ¿Es algo que le conviene al Uruguay o deberían de los partidos directamente seguir existiendo por sí solos? Y si es así, si deberían existir por sí solos, ¿tú crees que alguno de ellos tiene chances en los próximos 20 años de destronar al Frente Amplio o es algo utópico ese objetivo? Fernando, a ver, yo vengo de trayectoria política y de experiencia política. Fue la reforma del año 96, espantosa reforma, que nos ha hecho un enorme daño al Uruguay. Yo la voté entusiasmado y decíamos, ahí Balotazzi no gana nunca más el Frente. Y la votamos ingenuamente en eso, ingenuamente el Frente gana ya con mayoría parlamentaria y ganó 3 elecciones más, y la última se le ganó en el Anca un Piojo. O sea, creer en coyunturas electorales y proyectarlas es un error. Y el otro error grande es pensar que el gobierno es quien define, o sea, debemos tener un parlamento fuerte. El problema del Frente Amplio no es el propio Frente Amplio, sino esa mayoría parlamentaria de mano de yeso que muchas veces los comunistas terminan doblegando y bandando por sobre el resto. Pero nosotros entendemos que con un parlamento distinto, con mucho más fuerza, se pueden hacer muchas más cosas que ahora. Por eso la coalición, nosotros no creemos en la herramienta coalición como está dada hoy, y hablando de la reforma del 96, entendemos que es tiempo de hacer una reforma electoral. Es claro que en el Uruguay ha habido también en ese aspecto un retroceso en que no discutimos reformas constitucionales y que lo que está pasando hoy es que la Constitución del 96 ha afianzado la casta política. Y vuelvo al término casta. Fíjense lo que pasa en el Partido Colorado. Entra Bordaberry y Bordaberry saca una lista al Senado. Y Tabaré Viera, político profesional que desde el 85 a la fecha viene robando la plata, porque ha estado siempre en cargos públicos, había salido cuarto en la elección
va segundo al Senado y probablemente sea senador nuevamente. Entonces, se vota una plancha, se vota una cantidad de gente que uno no la quiere votar y los está acomodando en eso. Creo que hay que reformar tales cosas, tenemos que votar un senador, se vota uno y se vota un legislador, cortar con esas cosas, y no pensar electoralmente en qué conviene o no, porque lo que terminó siendo la coalición es nada más y nada menos que un antifrentismo sin saber por qué. Y el antifrentismo es, a ver, la acusación de que se hacía hoy Ripoll a Orsi, ¿quién es más o menos clientelista? ¿O quién es más o menos corrupto? Y son iguales. A ver, no sé quién es más o menos corrupto. Me da mucha bronca estar discutiendo, a ver, ¿quién metió más o menos gente al Estado? O decir, porque ustedes metieron tal gente en Montevideo, nosotros metemos toda esta gente en Salto Grande o lo de Artigas. Ahí está el error. Terminamos en esto. La discusión es quién es menos peor de los dos, quién es menos malo. Y es un absurdo. Por eso, notoriamente fracasó la coalición. Y hay otra cosa peor. Yo creo, y ojalá me equivoque, que va a ganar el Frente Amplio. Digo, ojalá me equivoque porque me parece que es obvio, que es muy fuerte. Y lo que va a pasar, si no hay otras voces disonantes de la coalición, es que la gente va a creer que es el Frente Amplio o este mamarracho del gobierno. Por eso creo que es bueno tener otras voces diciendo, no, señores, las ideas de mirar hacia el futuro, las ideas de libertad, las ideas liberales, no las representó este gobierno corrupto, no las representó este gobierno que no hizo nada. Están representadas acá, es mostrar a la ciudadanía que esto no es la alternativa al Frente Amplio. Porque si la gente ve que está la alternativa al Frente Amplio, puede haber Frente Amplio no para 15 o 20 años más, para 90 años más. Porque el Partido Nacional ha demostrado la historia que pierde, que es una máquina de perder elecciones y que viene con una voracidad de tocar y de agarrar todo cuando gana, que es increíble. Así que tengo esa preocupación, no por la elección inmediata, sino para el futuro. Si la ciudadanía dice, es esto o esto otro, y bueno, me quedo con esto otro. Eso es horrible. Martín, yo permíteme una pregunta. A ver que estamos tocando un poco de estos bloques políticos que están, digamos, dividiendo las aguas, que en realidad no las han dividido para nada. Como bien decías, cuál es el menos malo, pero como se tocó el tema de justicia, como vemos, como que la justicia no corta ni para un lado ni para el otro. Hay un continuismo. Se puede decir que hay, no tiene una confabulación, pero se puede entender, bueno, si tú no me toques esto, yo no te toco esto, como que hay como una especie de arreglo, aunque no haya sido de boca, como que se entendieron las partes. Bueno, coincido plenamente, claro que lo hay, es obvio que lo hay. Porque si pensamos de vuelta que los dos bloques juegan a lo mismo, quieren lo mismo, están para los cargos y están para ingresos abusivos, no tocan el código del proceso penal, porque les sirve a los dos, porque no pasa nada con ninguno, porque ninguno llega a la justicia y el que sea Corocaro, que es un mini tirón de orejas, un corrupto más grande que Kirchner, porque lo que pasó en Artigas en proporción a la población es peor que en la Argentina. Y estuvo Delgado y le dice, no sabemos si la diputada Dos Santos va a ser candidata a intendente o no. Y ni siquiera, no pasa nada. Y no pasó nada. 26 horas extras por día, millones de dólares en horas extras. Eso es una vergüenza en un departamento pobre del Uruguay. Entonces, como la justicia toca hasta ahí poquito, y pasó con el Antel Arena de Cose, y toca y nada más, y no escarba, a los dos les sirve. A los dos les sirve. Por eso no tocan y no hacen nada, y por eso no se discute. Porque a los dos bloques les sirve esto. A la que no le sirve es a la gente, a la que no le sirve es a la población. Pero coincido, Pablo, totalmente que sin ser un acuerdo expreso, es tácito. Está acordado, se olfatea que ninguno lo quiere escarbar mucho, porque a los dos le conviene. Como me da Que pie para decir. como que si tú me escarbas esto, me toca esto, mira que yo tengo esto otro que vos hiciste, y es como un convenio, como bien decís, tácito. Yo no toco esto y tú no tocas esto, como que se entendieron, ¿no? Pero tenemos por eso un ministerio público con una fiscalía que no acusa y no ha acusado nunca, acusa muy poco. O sea, a los dos bloques les sirve, ningún caso va a la justicia. Entonces acá en Uruguay nada va a la justicia, no llegan a la justicia y no pasa nada. ¿Se acuerdan ustedes con lo que iban a hacer con todas las auditorías con este gobierno? ¿Cuántas hizo? Ninguna. No hizo nada. Entonces, el Frente Amplio, hipercorrupto, terminó con el problema del café del Mides y de la casa de Andrade, que es una ridiculez. O sea, no pasó nada.
Ustedes, como Avanzar Republicano, digo, vienen de pasar unas internas y armar una convención nacional. Y tuvieron la tarea titánica de hacerlo y lo consiguieron como partido nuevo, ¿no? Porque hay una cantidad enorme de partidos nuevos y no tan nuevos. Por ejemplo, hace poco un partido que participó en las anteriores elecciones, que es el Verde Animalista, también quedó afuera porque no pudo armar la convención. ¿Cómo es esto de armar un partido nuevo? ¿Existen como trabas en el sistema un poco para que no surjan nuevas alternativas, capaz? O no así tan directamente, pero como que no, ¿qué tan fácil es armar un partido nuevo? Nosotros algo tenemos idea porque estuvimos ahí un poco militando, Partido Libertario, el que vio el canal lo sabe, pero, pero bueno, vos que acabás de, ahora ya sos candidato a presidente, tuviste la fórmula, consagraste la fórmula, hubo convención nacional, pero ¿qué tanto trabajo costó eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo es crear un partido nuevo y lograr conseguirlo todo? Bueno, ustedes lo saben, absolutamente al igual que yo. La diferencia que podemos tener entre nosotros y ustedes es que nosotros teníamos experticia política. Y a ver, la casta política, para volver al tema, hace todo lo posible para que no entre más nadie. Por eso es una casta cerrada. Entonces es tan difícil en Uruguay. Es imposible, sensatamente, armar un nuevo partido. ¿Por qué? Primero estoy, y el nuestro es un partido sin recursos, como fueron ustedes. Competimos con monstruos. El Partido Nacional lo que gasta en un club, cualquier comité, es lo que nosotros gastamos en toda la campaña. O sea, o sea, son monstruos. Después los requisitos que hay son enormemente difíciles para nosotros. Como veníamos con experiencia política, habemos varios grupos políticos que, como decía, con un origen quinchista, entendíamos algo de esto, pasamos la elección interna y con un enorme esfuerzo sí hicimos la convención, que costó un enorme esfuerzo para convocar a los convencionales que estuvieran, que dieran ese quórum, y se logró. Pero notoriamente está todo pensado, está todo hecho para que no surja nuevo partido, lo cual es una muestra clara que esas gárgaras de libertad que damos en Uruguay y creemos que tenemos una democracia tan perfecta y demás, no funciona así, no es así, es muy, muy, muy difícil. Lo bueno que sería tener más partidos y más pluralidad, eso le haría muy bien a la política, le haría bien al Parlamento, como decíamos recién. Entonces, ¿tú serías partidario de hacer una reforma electoral que tome en cuenta la posibilidad de los partidos chicos de poder participar de manera menos dificultosa en el proceso electoral? Por ejemplo, aplicando una lista única en vez de una lista sábana, que no haya que mandar a imprimir cientos de millones de listas para poder votar en las internas o en las generales. Eh, ¿Alguna iniciativa de ese tipo? Pero, totalmente. Ya lo veníamos diciendo desde antes, en nuestro grupo participa el ingeniero Fernando Reyes, que tenía una propuesta sólida de votar como se vota en. A ver, lo que pasa en Uruguay, reitero, en Uruguay tiene una muy mala democracia. Que tenemos los uruguayos que nos autopercibimos mejores que los demás, un absurdo. Eh, lo que se gasta, a ver, lo difícil que es la impresión, lo que se gasta al país ambiental y nos preocupamos por el ambiente, lo que perdemos en papel absurdamente. Fernando Reyes proponía, con mucha inteligencia, lo que hacen en varios países, en México, entre otros, es una única hoja con todos los partidos con los números de lista. Entonces uno al votar va, agarra esa hoja y le hace una cruz al que va a votar y nada más. Uno imprime una hoja para nada más. A ver, notoriamente no se lleva, porque el imprimir tantas hojas es una forma de poner una barrera, poner una traba al partido nuevo. El tener las hojas sábanas y que las listas grandes, el MPP saque 7, 8 senadores, 15 diputados en una única hoja, uno no conoce el número 1, 2, después ya son para imposibilitar los nuevos partidos. Y acá ha habido un enorme retroceso, reitero, es un retroceso en la calidad democrática del Uruguay que lamentablemente tampoco se discute. Los dos bloques no han discutido nada. Nosotros entendemos que la desaparición, lo digo con tristeza, que el Partido Colorado tenía que haber ocupado otro rol. El Partido Colorado hace la reforma del 96, que fue mala, como dije, yo la voté. Hablo del error y de la responsabilidad de haberla votado, de un candidato único que opaca la pluralidad de listas. La hace pensando que podía ser mejor, en definitiva, a quien más en bromas, al propio Partido Colorado, pero hay que pensar en reformas que le sirvan a la gente. Si, como decía hoy, pensábamos que no ganaba el frente y terminó ganando. Hoy la reforma electoral grande tiene que ser mucho para dar apertura, para que la gente, en la era de las comunicaciones, en la era de esta que estamos acá nosotros dialogando por internet, no hay más clubes, no hay más comité,
uno quiere votar a tal persona y esa lista es con tal persona, es con Federico Machado el candidato y votamos a Federico Machado. Y Pablo Molina no va de suplente, no va de nada, va en otra lista. Es individualizar más, donde podemos votar por un lado el diputado, del otro el Senado, por otro lado la presidencia, la Junta Electoral. Cambiar drásticamente esto para darle más libertad. La libertad es la palabra clave, lo que dice mi ley. La libertad, darle libertad al elector. Acá no hay. Es de los únicos países que el elector no tiene libertad y que agacha la cabeza y vota una lista larga así, gigante, de quien puso más y gastó más publicidad. El Uruguay necesita a gritos una reforma electoral. La reforma del año 96 va a cumplir 30 años. Es increíble el tiempo que ha pasado y que ni siquiera se pueda discutir algo distinto. Y lamentablemente, si estos dos bloques grandes siguen manejando la política en bloque, no va a haber reforma electoral alguna porque a los dos les sirve. Porque esto de los dos bloques grandes, hay el que no gana lo nacional tiene 18, 19 intendencias para llenar y repartir cargos a rolete, con elecciones departamentales fuera también del ciclo del calendario electoral, para gastar más plata, lo que se gasta acá en elecciones y demás. Es una aberración, es grotesco y es un impedimento para cualquier persona que con vocación de servicio quiere actuar en la política y no quiere verse inmiscuido en los partidos grandes. Me parece que ya podríamos ir cerrando, pero no sé si tenés algo que quieras comentar sobre tu perspectiva de acá a octubre y lo que va a ser tu partido, algún evento que tengas en breve que quieras comentar. Nosotros estamos acá, aspiramos a que nos vaya bien, trabajamos para tener presencia parlamentaria, pero no es lo que nos mueve. Yo les quiero contar un cuento, y para terminar, un cuento de Jorge Valle, de la reforma del año 89, que ahora está en boga porque fue la mala reforma también, que incrementa por IPC las jubilaciones. Jorge Valle se oponía. Este cuento lo sé por dos versiones. Lo sé porque me lo hizo el escribano Malaquina, entonces intendente de Salto, y lo sé porque sale en Búsqueda. Estaba la plaza de Salto llena de gente y Malaquina le dice a Jorge, no vas a hablar de la reforma de las jubilaciones. No, quédese tranquilo, escribano. Jorge, por favor, no hable. No, quédese tranquilo, dice. Jorge sube al estrado y dice, acá de Malaquina me dice que no hable de las jubilaciones, pero esta es una mala reforma. Se vacía la plaza. Se va la gente. Queda muy poca gente. En cuanto esa misma anécdota la hace, no por Malaquina, la hace Búsqueda, cuando la muerte de Jorge Valle. Jorge había ido en avión, y el periodista de Búsqueda le pregunta a Jorge, ¿por qué habló de eso? Y Jorge le dice una frase que era gigante y maravillosa, porque uno en la política tiene que estar por las convicciones y no por la coyuntura o el resultado electoral. Y nosotros acá estamos por nuestras convicciones, porque entendemos que es bueno en la pobreza política que hay hoy en el Uruguay tener una voz que levante las banderas de la libertad, que hable de la libertad en todo su sentido. Hoy no está, porque hoy la política lo que menos tiene es libertad, es el acomodo, es el cargo, es la prebenda o es el beneficio personal. Para que todos aquellos que tienen enorme vocación de servicio, y que en Uruguay hay muchísimos, y que de esta convocación de servicio trabajan en las escuelas, en los hospitales, en los clubes de fútbol, en comisiones barriales, en la iglesia, sin embargo, para entrar en política tienen varias trabas y murallas, porque quien está en política es el rey del curro, el que está en política, que se mete, viene con traer de dónde puede sacar. Hay que tratar, por lo menos, de empezar a cuestionar tal cosa, de levantar esa voz, y ese es el ánimo que tenemos y es el ánimo que nos ha llevado a hacer esta quijotada, de la cual nos sentimos orgullosos, contentos y entusiasmados. Así que les agradezco a ustedes la posibilidad de haber conversado hoy tan amenamente. Por favor, Martín, el placer de nosotros. Bueno, por acá cerramos. Gente, muchas gracias por mirar. Y bueno, ya saben de Martín, pueden buscar información sobre su partido. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta siempre, Libertadores. Chao, chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La muy grata y satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas